Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Mientras el Ejecutivo desconoce a Raúl González como superintendente de bancos posicionado por la Asamblea, él asegura que defenderá su cargo, pues ya cuenta con una acción personal que dice lo faculta para actuar. Desde los exteriores de la Superintendencia de Bancos, sede Guayaquil, quien fue posesionado como titular de esta entidad por la Asamblea Nacional, Raúl González, se refirió a la polémica que se ha generado en torno a ese cargo. De verdad hemos sido testigos de esta arbitrariedad, de esta ilegalidad, de este abuso del poder y vamos a seguir con esta lucha. La rueda de prensa la tuvo que dar desde la calle, pues tanto la sede de Guayaquil como la de Quito amanecieron custodiadas por la Policía Nacional para impedir su ingreso. Sin embargo, frente a las cámaras mostraron una acción de personal que aseguran fue otorgada por quien ahora el Consejo de Participación apunta como autoridad encargada. Que ha sido la misma Guadalupe Cabezas que a través de correo electrónico le emite la acción de personal. La que hoy quieren reconocer como superintendenta de bancos encargada es la misma persona que lo ha reconocido como superintendente a Raúl González Carrión. Estas declaraciones se dieron tan solo 2 horas después de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, cuestionó la posesión de González y calificó la actuación de la Asamblea Nacional como una intromisión, pues la designación del pasado 20 de julio había sido anulada por una resolución judicial. Ellos han tomado la responsabilidad y decisión de designar a esta autoridad. Esto implica una injerencia directa al Consejo de Participación Ciudadana y sus funciones. Y mientras tanto el Ejecutivo como la autoridad designadora le dieron la espalda a González, en la Asamblea se abre el debate de si los 70 legisladores que votaron a favor de la posesión podrían tener algún tipo de repercusión. Ellos sabían que al hacerlo estaban violando la ley y la Constitución, y la Corte Constitucional tranquilamente podría disponer su destitución. El pasado 5 de agosto el presidente de la República envió una segunda terna para que el Consejo de Participación lleve adelante un nuevo proceso de designación. Este lunes se aclaró que el proceso continuará. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Jueces corruptos, una actitud cómplice del Consejo de la Judicatura y el descuido de la Corte Constitucional hacen que se abuse en el país de las acciones constitucionales, sostienen varios juristas. El resultado es la inseguridad jurídica. Como permitir la libertad de personas detenidas con sentencia ejecutoriada a través de un habeas corpus u oponerse a decisiones políticas de instituciones del Estado, entre otras, son la evidencia de un sistema judicial que abusa de las acciones constitucionales y que debe ser limitado, dice este jurista. Hemos visto los casos de los propios vocales del Consejo de la Judicatura que han puesto este mal ejemplo, Barreno, Murillo. Hemos visto el bochorno que pasó el Consejo de Participación Ciudadana a inicios de este año. Con acción de protección también se discutió esa presidencia, por si acaso. Los abusos constantes del habeas corpus de Jorge Glass y otros con condena ejecutoriada. Jofre Campaña, en cambio, sostiene que no es un problema de leyes, sino de abuso deliberado por parte de los jueces. Hay que empezar a destituir y meter presos a ese poco de funcionarios judiciales corruptos, y a los funcionarios de otras entidades que cometen arbitrariedades también hay que sancionarlos. Pero ¿qué ocurre? Que esos jueces que obran mal, que obran en contra de la ley, siguen allí y el peor suceso es que los destituyen. Pero muchos de ellos se van millonarios. Pero Quintana dice que también la Corte Constitucional debe hacer lo suyo, poniendo límites a este recurso. Mientras la Corte Constitucional no ponga un freno a este uso abusivo e indiscriminado de acciones constitucionales, esto se va a seguir presentando. Lo cierto es que hay un uso político de la justicia y por tanto la intromisión de la justicia en temas políticos que se acatan o no según la conveniencia. ¿Por qué la Asamblea se pasó por encima la sentencia de la jueza Larissa Ibarra? ¿Por qué el presidente Lasso dice que no va a cumplir con el fallo de este juez Molina? Porque sabe que no van a ser sancionados con la destitución. De lo contrario, el tema dejará de resolverse en el plano judicial como ocurre en el caso del superintendente de bancos. Desgraciadamente lo va a resolver quien tenga el monopolio de la fuerza, es decir, el presidente de la República. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
En un allanamiento realizado esta tarde, la policía encontró explosivos similares a los que se habrían utilizado en el atentado en el Cristo del Consuelo. 2 sujetos fueron detenidos y ya con ellos son ya 7 los sospechosos aprehendidos. A un día del atentado en el Cristo del Consuelo y siguiendo otra línea investigativa relacionada con el asesinato de un ciudadano, la Policía Nacional encontró al interior de un inmueble allanado en la Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, estos artefactos explosivos en posesión de 2 individuos que ahora están detenidos. Se trata de 2 cilindros de gas huecos, que su interior contenían botellas plásticas con gasolina, amonio, entre otras sustancias, mechas y fragmentos de varillas que se convertirían en metrallas. Los cilindros estaban dentro de sacos, al igual que el explosivo utilizado en el atentado de la calle 8. Pues según las versiones de testigos, previo a la detonación, 2 hombres en una moto dejaron un saco bastante similar en los exteriores de un concurrido comedor de la zona y al alejarse, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta hacerlo explotar. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinarán la posible correlación de lo decomisado en este allanamiento con lo ocurrido en el Cristo del Consuelo. A propósito de este populoso sector del suburbio de la ciudad, en la denominada Zona Cero, hasta el momento, la presencia policial y militar es permanente. De hecho, no se permite el acceso ya que aún se trabaja en la evaluación de los daños, pues la explosión dejó un foramen de cerca de 2 metros y la onda expansiva alcanzó por lo menos 70 metros a la redonda, dejando 5 fallecidos y 17 heridos, de los que 7 ya fueron dados de alta y 2 permanecen en estado crítico. La explosión también provocó daños en 8 viviendas, 3 carros y 2 motocicletas que estaban estacionados. La mañana de este lunes en el sitio estuvo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien hizo un recorrido junto al alto mando policial y un grupo de funcionarios. De acuerdo a una de las hipótesis que maneja la autoridad, el atentado iba dirigido a alias Junior y alias Cucaracha, supuestos miembros de la banda de los Tiguerones, y asidos al lugar. El último consta en la lista de heridos y está con custodia policial. Como parte de los resultados alcanzados, vale mencionar también el mega operativo realizado inmediatamente después del suceso, en el que hubo 11 allanamientos que permitieron la detención de otras 5 personas consideradas sospechosas. El gobierno nacional ha ofrecido $10.000 de recompensa por información sobre quienes perpetraron la explosión. Luisa María Heredia, 24 horas. Y una balacera entre bandas delictivas dejó 3 personas fallecidas en el sector de la Flor de Bación, en Guayaquil. Según versiones extraoficiales, la balacera se dio debido a la pugna de territorio para poder realizar actividades ilícitas y microtráfico de drogas. El enfrentamiento armado se ejecutó frente a un centro educativo del lugar. Los sicarios llegaron en motocicletas y luego escaparon del sitio. Una mezcla de químicos jamás utilizados en otros atentados fue lo que se usó en la explosión de la calle 8. La policía alerta sobre el conocimiento de química para lograr esta composición. El estado de excepción permitirá que continúen los allanamientos sin orden judicial. No fue pentolita ni explosivos de uso militar, lo que explotó asesinando a 5 personas e hiriendo a otras 17. Es una mezcla nunca antes vista en los al menos 72 atentados con explosivos que se han registrado en Guayaquil en el último año. ¡Ay, que nos ayude, por favor! ¡Auxilio! Esto es lo que le preocupa aún más a las autoridades, pues quien ocasionó una explosión con una onda expansiva de 70 metros es alguien que sabe lo que hace, que sabe de química y que puede conseguir los ingredientes para hacer tanto daño nuevamente, de forma libre. La forma como están aprendiendo y cómo están invirtiendo, cómo están financiando para que ya vayan apareciendo estos actos de barbarie son los que nos preocupan. Ni los 5 detenidos ni los heridos quieren dar mayor información sobre lo que saben. Entre los heridos estaría alias Cucaracha. Pero ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Para qué sirve el nuevo estado de excepción? La parte central está en el artículo 7, dice Carrillo, pues se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Carrillo también confirmó que no existió ninguna alerta de inteligencia. Por la tarde, en una reunión ya prevista donde se donó equipo a la policía, el consulado de Estados Unidos mostró su preocupación frente a lo que está pasando. Lamentablemente, hemos visto un incremento en los incidentes de violencia. Vemos el peligroso uso de bombas y otro tipo de explosivos. Mientras que por otro lado sostiene el ministro del Interior
Porque es difícil garantizar que esta situación no se repita si se mira este tema solo como policial, dice Carrillo. En esta zona hay abandono del Estado. Creer que este es un problema de los ciudadanos, creer que este es un problema de la ciudad es lo que nos tiene con ese retraso. Esta es una razón de Estado y amerita que todos los poderes y todas las instituciones nos pongamos coordinadamente a trabajar. Por el lado ya esto. Que sí saben cómo reaccionar a estos eventos, sostiene el ministro del Interior, pero también dice que están identificando los sectores más complicados, las capacidades en la forma de actuar de las organizaciones y aprendiendo sus lógicas y su forma de economía subterránea. Todos esos elementos antes no tan tomados en cuenta, hoy dejan una tragedia explotándonos en la cara. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos, amigos. El presidente Guillermo Lasso viajará este martes a Estados Unidos para realizarse exámenes médicos luego de ser diagnosticado con un melanoma, un tipo de cáncer de piel. 15 días después de someterse a una intervención médica, el presidente de la República notificó a la Asamblea Nacional que se ausentará del país del 16 al 21 de agosto, según especificó, para realizarse exámenes complementarios a su cirugía de párpado. Sin embargo, mediante un mensaje, el presidente informó que se trata de un melanoma en su párpado derecho. Conversamos en Sol Caquito con el oncólogo clínico José Castillo para conocer qué es un melanoma. El melanoma es parte de los tumores de piel, ¿sí? Se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? En los de tipo no melanoma, que está el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamoso de piel y el tipo melanoma. Según explicó, la incidencia de este tipo de cáncer de piel es del 5,8% en Latinoamérica debido a nuestro fototipo, un número mucho menor comparado con otras regiones. Llegando a estar casi en 46% en Europa, en 35% en Norteamérica, por el tipo de piel que tienen estas personas, que las hacen muy propenso a tener esta enfermedad. El manejo y los pronósticos de esta enfermedad dependen del estadio en el que se encuentra. Así, lo primero que hay que hacer es determinar la etapa clínica del presidente Lasso. En etapas tempranas, como en la mayoría de los cánceres, el manejo es netamente quirúrgico, es una cirugía y listo, podría estar resuelto el problema. Pero si es que ya la etapa de la enfermedad está en un estadio un poco más avanzado, no un estadio tan temprano, probablemente vaya asociado al tratamiento quirúrgico a tratamientos con medicamentos. El tratamiento, explica Castillo, ha evolucionado y tiene manejos estándar menos agresivos y que no afectan la calidad de vida. Ya la quimioterapia en el melanoma realmente ya no está dentro de los manejos estándares a nivel mundial. La radioterapia también se reserva en casos muy especiales. Estoy seguro que será inmunoterapia. El primer mandatario realizará sus exámenes en Estados Unidos y se espera conocer pronto más información a su regreso. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Este miércoles se retoman las mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas conformadas tras el último paro nacional. Quedan 60 días de plazo para que lleguen los acuerdos y los pedidos y reivindicaciones del sector campesino. En medio de los reproches por falta de voluntad política del sector indígena hacia el gobierno, este miércoles se retomarán los diálogos. En concreto, cumplidos los primeros 30 días, según varias voces, hay avances mínimos en 3 de los 10 puntos. Estamos en parte descontentos de que no existe la voluntad política del gobierno nacional en querer solucionar los problemas que hemos planteado. Sin embargo, explica el presidente de la FENOCIN, reconocen también que hay cosas que se lograron con el paro y con los diálogos. Seguro que sí, también lo que viene de la focalización me parece que va a ser otra ganancia para el pueblo ecuatoriano. En los subsidios a los combustibles, el diálogo estaría paralizado mientras tiene lugar una submesa técnica, y esta suspensión también se aplicó a la mesa de control de precios y especulación. En cuanto a la condonación de créditos en la mesa de banca pública, esta tendría un avance del 60%. Y la retomamos el día miércoles a las 8:30 de la mañana. Podamos ir en conjunto con propuestas unitarias. El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reconoce que no han llegado a grandes resultados. Hemos tenido que ir afinando la metodología del proceso de diálogo. No es tan sencillo ponerles en una misma mesa y que desde un primer momento las cosas puedan fluir. Hay que ir rompiendo barreras. Y explica que ya tienen listo el cronograma. Este próximo miércoles empieza la mesa de fomento productivo. El miércoles siguiente tendremos la mesa de recursos naturales y
Desde el 31 de agosto abriremos 2 mesas cada día miércoles, de tal manera que la última mesa que se abra será el 21 de septiembre, la mesa de educación superior. El sector indígena está expectante a los resultados y dicen que mantendrán sus compromisos firmes. Hemos dicho que faltan 60 días y en lo cual nosotros estaremos de alguna manera exigiendo que se dé cumplimiento con lo que habíamos acordado y nosotros también estamos poniendo de parte desde las organizaciones sociales. El plazo concluirá la segunda semana de octubre. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Seguridad e institucionalidad son los temas que el gobierno incluirá dentro de una consulta popular cuyas preguntas se han ido madurando durante los últimos meses y que se presentarán en los próximos 15 días ante la Corte Constitucional. Así lo confirmó el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. No es la primera vez que se habla sobre el tema, pero el gobierno ya le ha puesto fecha. Máximo a finales de este mes ante la Corte Constitucional se presentará una propuesta de consulta popular. Así lo aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Yo creo que no va a pasar de este mes. Eso es lo que tenemos previsto dentro del esquema. En 1 o 2 días más nos vamos a reunir con el presidente para revisar las preguntas de la consulta y la planificación es que sea en agosto la presentación de las preguntas a la Corte. Serán máximo 10 preguntas, varias relacionadas con el combate a la inseguridad. Jiménez aseguró que en este tema se buscará una mayor participación de parte de los municipios, sobre todo en materia de prevención. No puede ser que ellos estén a contracorriente de lo que sucede en el país. No puede ser que ellos digan, yo he hecho todo y el gobierno no ha hecho nada. Eso es actuar de forma irresponsable y demagógica y pensar más que nada en las elecciones a que en otra cosa. Así que eso lo vamos a solucionar a través de la consulta popular, haciéndole una pregunta concreta para establecer el nivel claro de corresponsabilidad de los diferentes municipios en la estructura que queremos manejar de seguridad en todo el país. Lo dice luego de un nuevo impasse con el municipio de Guayaquil. Pero no es todo. Se buscará también que aquellos temas que quedaron fuera de la ley de uso progresivo de la fuerza puedan ser consultados directamente a los ciudadanos. Otras de las preguntas que se incluirán, dijo Jiménez sin dar mayores detalles, estarán relacionadas con la institucionalidad. A nosotros nos parece que es el momento de construir un sistema institucional donde cada poder, donde cada función asuma sus responsabilidades, pero que lo haga también con pleno conocimiento de causa y sobre todo respetando el ordenamiento jurídico. El gobierno mantiene la idea que esta consulta pueda incluirse en las elecciones seccionales de febrero próximo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Vamos, y en declaraciones al periodista Carlos Vera, la directora general de Aduanas confirmó que asistió a una reunión convocada por Francisco Gottifredi con la Embajada de los Estados Unidos. Según Carola Ríos, la asistencia del gobierno a un asunto convocado por el socio y amigo cercano del secretario jurídico del presidente no tiene nada de malo. Los encuentros entre la directora de la aduana, Carola Ríos, y Francisco Gottifredi, abogado aduanero y socio del secretario jurídico de Carondelet, no solo se quedan en la aduana. Días atrás, en un medio digital, Ríos confirmó que el gobierno ecuatoriano asistió a una reunión con la Embajada de Estados Unidos que Gottifredi convocó. Bueno, porque era un tema que teníamos que conversarlo con el embajador. Era un tema que él quería plantear. De hecho, ¿quién quería plantear, el embajador o Gottifredi? No, Gottifredi. Como un abogado que tiene un tema que quiere presentarle al embajador. No es apedrenar, él pidió la cita y nos convocó también a nosotros. Y al cuestionarle sobre el nivel de convocatoria que tiene ese abogado aduanero, que también es socio y amigo cercano del secretario jurídico de Carondelet, Ríos dijo que no hay nada de malo. Son temas, no sé por qué los sacan tanto de contexto. Son cosas que se presentan, que no tienen nada de malo, y por qué se cuestiona tanto esto. Antes de llegar a la aduana, Ríos trabajó en una de las empresas más grandes del país, grupo importador donde la empresa de Gottifredi y del secretario jurídico de Carondelet están empleados para manejar los temas legales y aduaneros. Un encuentro que no sería el único, como se observa en este video, donde la empresa Gottifredi Pozo también está presente. Gottifredi y Pozo Abogados. Joana Ramos, 24 horas.
Acogiendo un pedido de la Fiscalía, la jueza Yanela Noritz ordenó al Gobierno Nacional iniciar difusión roja para capturar a Jorge Cherres, acusado de mentalizar el desvío de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Cherres, conocido como El Mago, es uno de los involucrados en el desfalco por $9 millones. Se cree que en sus manos estarían al menos 327 millones que corresponden a la operación swap realizada entre sus empresas y el ISPOL en 2015. Seguimos desde este martes. La empresa Espoltel, perteneciente a la Escuela Politécnica del Litoral, operará el call center del IES. Flow Group finalizó sus operaciones a la medianoche del domingo y este lunes el call center no funcionó, aunque autoridades del IES dicen que no se ha paralizado el agendamiento de citas. Fueron varios los intentos que realizamos durante este lunes para agendar una cita médica a través del call center del IES, pero fue imposible hacerlo. La empresa Flowec Group, que prestaba este servicio, anunció que terminaría sus operaciones a la medianoche del domingo 14 de agosto. Hace un mes, las autoridades también lo reconocían así. Sin embargo, hoy aseguran otra cosa y anuncian el nombre de la nueva empresa que operará este servicio. La empresa está trabajando hasta hoy, porque la adjudicación de la nueva empresa, que está directamente relacionada con la ESPOL, fue directamente hecha con ellos, empieza mañana sus actividades de ejecución. En esta resolución de fecha 11 de agosto, justamente se dispone a adjudicar al oferente Espoltel el contrato para efectuar el servicio de contact center del IES, con una inversión de más de $3 millones por un periodo de 8 meses. Con esta contratación con la Universidad Politécnica, el ahorro más o menos asciende a $2 millones. Y lo que queremos garantizar es que el servicio sea adecuado, porque como usted mismo lo está mencionando, teníamos algunos problemas con la intermitencia del servicio. El call center del IES recibe a diario 70,000 llamadas. El 60% de las citas que se agendan se lo hace a través de este medio. Sin embargo, las autoridades del IES sostienen que la ciudadanía debe ir acoplándose a las nuevas herramientas tecnológicas. ¿Y qué va a pasar después de los 8 meses cuando finalice el contrato con Rescor? La idea es que tú sigas manteniendo un call center, pero con una disponibilidad menor para un poco ir avanzando a lo que ya estamos en el siglo XXI. Tengo ya 81 años y yo no tengo ni idea de esas cosas. Y aunque actualmente la página del IES sí funciona, solo permite tomar citas para medicina general y familiar, pero no para otras especialidades de primer nivel. En todo caso, se espera que desde este 16 de agosto, la nueva empresa que opera el call center preste un mejor servicio para pensionistas y afiliados. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.